Yo quisiera iniciarlo haciéndole una pregunta a cada uno de ustedes. Si a usted le ha pasado esto, si usted alguna vez se ha perdido cerca de tu destino sin saberlo, yo quiero que ustedes me digan, vamos a ver, vamos a empezar hablando un poquito interactivo en esto. Si usted se ha perdido cerca de su destino sin saberlo. Yo creo que sí, Tony, pero yo no me acuerdo. Yo sí, yo me recuerdo una vez que andábamos, que era al principio cuando en los celulares salió el GPS ese. Y yo me recuerdo que Tony y yo, cuando íbamos a los sitios, siempre andábamos con ese, oye, ve, y siempre andábamos perdidos con este celular. Todo el tiempo era recalculating route. Mira, y eso era, bueno, y a veces estamos perdidos prácticamente en la misma cuadra, pero del otro lado, o qué sé yo. Y sí, eso nos pasó a nosotros varias veces, sí. Sí, yo creo que nosotros le dimos una etnia que, al aparato de tantas veces que decía recalculating route, sí. A mí me pasó que cuando al principio que me mudé para aquí, para Nagasaki, yo venía de New Haven y entonces me cerraron la calle que yo siempre cojo, y ahora para donde yo voy me tiraron por otro lado. Yo sé que yo estaba cerca de mi suegra, pero yo jamás sabía dónde yo estaba, y yo da vuelta y yo, ay señor, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Y entonces allá empiezo a llamar, y ahí cerquita yo estaba, pero sin saberlo, porque pues me sacaron de mi ruta que yo siempre vengo, así que estaba perdida, pero ahí mismo en el vecindario. Pero ¿usted la ha pasado eso alguna vez? No sé. Sí, buenos días a todos y feliz sábado. Buenos días, buenos días. Sí, a mí me ha pasado varias veces eso. Yo me desubico, Por ejemplo, yo estoy en el mall, caminando, y a veces voy a una tienda y digo, pero ¿y dónde que está la tienda? Y me paro, pero la tienda está ahí al doblar. Yo estoy como, tengo que pararme y pensar, entonces después vuelvo y me ubico. Sí. ¿Verdad? Mira, con Tere tú tienes que tener problemas porque ya te da dirección, te dice a la izquierda, pero te está señalando la mano derecha. Sí, me pasa mucho eso. Yo creo que a todos no ha pasado, ¿verdad? A mí eso mismo me ha pasado a mí. A veces yo he estado buscando una tienda y a veces como que las tiendas dicen número tal, pero cuando tú estás caminando, eso sucede mucho en la ciudad de Nueva York, que no tienen número la tienda. Y a veces yo he estado caminando y entonces yo pregunto, digo, ven acá, ¿dónde que está tal tienda? Y me señalan hacia arriba. Y yo estoy pensando, cónchale, ¿qué? El segundo piso. Y dicen, no, mira el letrero, tú estás aquí. ¿Sabes? O sea, todos nos hemos perdido. Y a veces hemos perdido cosas. Yo me recuerdo cuando Audrey perdió su licencia en medio de la tormenta de nieve de 1993, cuando estaba embarazada. Que fue ahí mismo, o sea, esa licencia estaba cerca de la casa, pero lo que pasa es que con esa nieve no se supo dónde. Y bueno, en otro momento se podrá contar la historia el testimonio de eso, porque ella estaba embarazada, pero para fines prácticos, durante ese tiempo, Audrey había perdido su identidad, porque no podía firmar cheques, no podía hacer muchísimas cosas. Y así también, hermanos, hay muchos cristianos que no solo han perdido su identidad, que sino también se han perdido al lado de Jesús. Y ese es el título de la meditación en este día. Si estamos perdidos al lado de Jesús. Voy a compartir ahora la pantalla. Un momento, ok.
Entonces, no sé si ahora pueden ver la... el Sí, book. estamos viéndola. Ah, ok. La estamos viendo. Ok, que aquí lo está cargando, ok. ¿Verdad? Como ese caballero, ¿verdad? Que está ahí, muchos cristianos están ahí mismo, ¿verdad? Al lado de Jesús, ¿verdad? Pero ni siquiera se dan cuenta. Vamos a tener una breve oración antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos. Tú has escuchado anteriormente las peticiones que tenemos por las necesidades que hay. En este momento necesitamos de tu presencia. Invitamos a tu Santo Espíritu que esté en nuestro medio, que abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para que podamos entender tu palabra y el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Esto es favor inmerecido, te lo pedimos y agradecemos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana voy a estar hablando, utilizando la Biblia bastante y para fines de ayuda, lo tengo los versículos aquí. Y el primer texto que quiero que nosotros miremos es Marcos capítulo 4 y los versículos del 35 al 41. Y yo voy a usar dos versiones modernas. Una es la versión Dios habla hoy y la palabra de Dios para todos. Me gustan porque hablan de una manera, ¿verdad?, bastante clara. Yo quisiera, por favor, si Josie, si tú estás ahí, si tú me puedes leer. Ok. Al anochecer, Sí. okay. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Muchas gracias, Josie. Fíjense algo. Los discípulos habían estado con Jesús, habían visto manifestaciones de su poder, pero cuando llegó la tormenta no sabían que la solución a su problema estaba con ellos, que no había ninguna razón por qué ellos debían de temer. Pero aún con toda su experiencia, el haber caminado con Jesús, el tiempo que pasaron con Jesús, aún no conocían a Jesús. Fíjense que la pregunta que hicieron ellos en el versículo 41, ellos llenos de miedo preguntaron uno a otro, ¿quién es ese? ¿Quién será este? O sea, ellos todo ese tiempo con Jesús y aún no lo conocían. Entonces yo pregunto, ¿será que en la iglesia no sucede esto mismo? Nosotros tenemos muchos años en la iglesia, hemos visto el poder de Jesús obrando, hemos escuchado mensajes que han tocado nuestros corazones y aún no conocemos a Jesús. O se nos ha perdido, ¿verdad? Cuando vienen grandes pruebas y problemas, confiamos en nosotros mismos y los recursos que tenemos a nuestra mano en vez de confiar en Dios. O a veces somos, ¿verdad?, como hacen los incrédulos, porque hasta las personas que no creen en Dios, ¿verdad?,
gritan, ayúdame Dios, ¿verdad? O nosotros, ¿verdad? También gritamos a Jesús, sálvanos. ¿Sabe que cuando yo era chiquito, sabe que uno muchas veces no se recuerda muchas cosas cuando uno estaba pequeño? Pero una cosa que yo sí me recuerdo es que cada vez que íbamos a la tienda grande, me recuerdo yo que mi mamá nos llevaba mucho a la tienda de Macy's en la 34. Y yo como niño, o sea, siempre cuando pasábamos por la zona de los juguetes, yo me le quitaba de la mano y me ponía a ver los juguetes. Y cuando yo veía, a veces yo estaba agarrado de la mano de mamá y después me olvidaba. Y cuando yo miraba, no la veía a ella. Y yo estaba asustado porque estaba perdido dentro de la tienda y mi mamá estaba ahí, pero yo no sabía dónde que estaba ella. La tienda de nosotros es la iglesia. Y nosotros algunas veces estamos dentro de la iglesia. Jesús está ahí, pero nosotros lo hemos perdido de vista. ¿Por qué hay tan pocos milagros hoy en día? Hágame el favor, bueno, Tere está ocupada ahí. Jocelyn, ¿tú estás con nosotros? Jocelyn, ¿está ahí o no? Estoy aquí. Ok, si me puede leer, por favor, Marcos capítulo 6, los versículos 5 y 6. Dice, y Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarles. Y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo. Así que siguió hacia los otros pueblos enseñando a la gente, que no nos pase así a nosotros. Bueno, ojalá que no, ¿verdad? O sea, y eso responde a una pregunta por la cual hay menos milagros hoy en día. Y es debido a la falta de fe. Jesús hasta dijo lo siguiente en Lucas capítulo 18 y los versículos 7 y 8. Dijo, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué pregunta se hizo Jesús ahí? ¿Encontrará todavía fe en la tierra? ¿Encontrará todavía fe en la tierra? Fíjense que una de las cosas que Jesús dijo al él irse, él dijo, más el justo, ¿por qué cosa vivirá? Por la fe. Más el justo por la fe vivirá. Hay dos cosas que nosotros necesitamos con suma urgencia en estos últimos días. Número 1 es el Espíritu Santo y número 2 es fe. ¿Verdad? Estas son cosas claves para nosotros poder sobrevivir, porque si ustedes se fijan algo, el enemigo está haciendo todo para desviar nuestra atención. Nosotros estamos siendo bombardeados constantemente por información. Todas cosas para ocupar nuestra mente y nosotros no procurar aumentar nuestra fe, porque eso es lo que nos ayudará a nosotros a aguantar hasta el tiempo del fin. Eso nos ayudará a nosotros vencer nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, todas las cosas que nos están pasando, o sea, en la vida. Y si ustedes se fijan algo, aún antes de la pandemia, una de las cosas que poco se hablaba era acerca de la fe. Debido a que esto es una meditación y no un sermón, esto no va a ser algo muy largo. O sea, porque mucho de esto ya nosotros lo conocemos. El propósito de esto básicamente es hacernos recordar, ¿verdad? Las cosas que nosotros debemos de hacer. Número 1, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es leer más la Biblia. Le voy a pedir, por favor, en este momento a que... Espérate que el mouse está un poco. Romanos 10, 17.
voy a pedirle a Audrey si me puede leer Romanos 10:17. Dice así: así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Y dónde está la palabra de Cristo? En la Biblia. ¿Verdad? Es bueno leer, por ejemplo, la matutina, leer devocionales, leer mensajes positivos que nos mandan por todos los medios sociales. Pero lo más importante para el cristiano que está viviendo los últimos días es leer su Biblia. No hay sustituto para eso. Todo lo demás son complementos, inclusive los libros de Elena de White, que tienen muy buenos consejos, son secundarios. Hasta ella misma dijo que sus escritos son la luz menor que nos lleva a la luz mayor, que es la Biblia. Eso es una ayuda, pero no hay sustituto para la Biblia. Nosotros tenemos que leer la Biblia más. Eso es lo que nos va a ayudar la fe. No hay que hablar mucho más de eso. Ahora, ¿qué cosas debemos de hacer para aumentar la fe? Tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude. Yo quiero, por favor, que leamos Marcos capítulo 9, los versículos 17 al 24. Y ¿saben algo? Voy a empezar mostrando algunos de los pasajes aquí. Y voy a pedirle, déjame ver, Nelly, si puede leerme estos dos versículos. Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo, y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que les saquen ese espíritu, pero no han podido. ¿Saben algo, hermanos? En la iglesia nosotros nada más predicamos de la victoria, no predicamos de las derrotas que tenemos. Los discípulos fueron derrotados. Y a veces también nosotros somos derrotados. A veces vienen problemas que nosotros hemos orado y no vemos una solución al problema. Y eso es una realidad. O sea, no siempre tenemos una respuesta inmediata o no tenemos una respuesta que nosotros hemos estado esperando. A veces el cristiano sufre derrotas. Y este es el caso en el cual los discípulos que habían hecho obras en el nombre de Jesús, ellos habían podido sacar espíritus en el pasado, habían podido sanar enfermos, pero en esta oportunidad no pudieron. Y así como ellos, también nosotros enfrentamos momentos en los cuales nosotros no podemos. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Los demás versículos. Nelly, sigue leyendo aquí, por favor. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Fíjense que el problema ahí fue la falta de fe. Yo le voy a pedir a Josie, si, bueno, Eric, que no lee, Eric, si usted me puede leer esto, por favor. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Muchas gracias. Fíjense que así como ese problema que enfrentaron los discípulos, que tuvieron que pedirle ayuda a Jesús, nosotros a veces, nosotros nos sentimos bastante confiados, especialmente cuando tenemos muchos años en la iglesia, especialmente cuando hemos visto
el poder de Dios. Saben que por eso es que dice que en Apocalipsis que volvamos al primer amor. Sabe que cuando empezamos en la iglesia, yo les digo algo por mi experiencia propia, no voy, cada cual, ¿verdad?, tendrá la suya. Yo me recuerdo cuando oraba antes y veía esos milagros, pero era porque yo sabía que yo no sabía nada y yo no confiaba nada en mí. Toda mi confianza y mi vista era puesta en Jesús. Pero el peligro que nos pasa mucho nosotros los cristianos con el tiempo, a medida que adquirimos conocimiento, a medida que hemos tenido victorias en el nombre de Jesús, nosotros, como los discípulos, como estaban en la barca, empezamos a mirar a veces los problemas y miramos los recursos que tenemos en nuestras manos y nos olvidamos de quién está en la barca con nosotros, quién es que tiene el poder para resolver cualquier prueba, cualquier circunstancia. Y yo no estoy diciendo, clamamos a Jesús, pero recuérdense lo que le dije. Hay que conocerlo. Y esto es algo que hay que hacer diariamente. Tenemos que reanudar esa relación. Yo pude ser amigo con alguien por muchos años, pero si dejo de tener contacto con esa persona, aunque yo mencione mucho su nombre, yo no sé si a usted le ha pasado eso. Cuando veo a ese amigo nuevamente, tengo que reiniciar la relación. Fíjense, lo conocí por muchos años, hablé mucho con ellos, dejé de verlos por tiempo y menciono su nombre constantemente, pero necesito verlo nuevamente para que la relación, o sea, para que yo lo vuelva a conocer. ¿Me doy a entender? En la iglesia nos sucede eso muchas veces con Jesús. Nosotros lo conocimos en un momento y hablamos de él y escuchamos en la iglesia y tenemos mensajes que nos tocan. Y hablamos de él. Pero hemos perdido a veces ese contacto personal. Y entonces aquí en los últimos versículos de esto, porque ya estoy llegando a la conclusión de esto, está el consejo para nosotros. Doña Mireya, si usted me puede leer, por favor, estos últimos versículos aquí. Jesús les dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayuda a creer más. Ayúdame a creer más. Muchas gracias. Fíjense lo que le dice. O sea, la pregunta que le hicieron los discípulos y la gente. O sea, volvamos, ¿verdad?, al versículo anterior. Oyen eso. Vamos a volver. Dice papá. Y yo creo que eso era lo mismo que decían todos ahí. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedes? O sea, nosotros a veces tenemos dudas cuando hemos perdido ese conocimiento personal. No es que estoy hablando que no sabemos quién es Jesús, no, ese conocimiento personal. Llega ese momento a veces de la duda que nosotros a veces como cristianos preguntamos, si puedes, Señor, ten compasión. Y Jesús nos dice hoy a nosotros, como le dijo a los discípulos y a ese padre en aquel entonces, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y como Jesús le dijo a aquellas personas, nos dice a nosotros hoy, gente de poca fe. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que responder como dijo ese padre. Yo creo, Señor, ayúdame a creer más. Hermanos, nosotros
podemos estar perdidos al lado de Jesús si no estamos viviendo por fe. Hermano, la fe es el puente que conecta el poder divino del cielo con el bajo ser humano en la tierra. No, hermano, mi petición, y con esto concluyo mi meditación en esta mañana, seamos como el padre del hijo que le clamó a Jesús: ayúdame a creer más. Que Dios nos bendiga y que nosotros Amén. podamos aumentar nuestra fe. Amén.